Bueno, ahí estamos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por hacerse el tiempo y el espacio para poder reunirnos. Yo siempre digo que es mucho mejor poder participar de estos encuentros de manera directa, en vivo y en directo, porque cuando uno ve el encuentro grabado, más allá que va a estar disponible para las personas que no pueden estar, la energía no es la misma, ¿sí? Uno cuando está presente, uno se conecta al grupo, uno puede preguntar, y cuando uno lo ve grabado no es lo mismo, porque uno no puede hacer preguntas, se siente diferente, ¿sí? Entonces, bueno, gracias por sumarse y poder encontrarnos en esta horita para poder aprender y nutrirnos entre todos, ¿sí? Ya el año pasado estuvimos realizando varios webinars y bueno, de lo que va en el 2025, este es el primero de este año. La idea es cada 3 semanas ir brindando algún webinar eh, para poder traerles material, información y que también a ustedes les sirva para un trabajo interno, ¿sí? Yo siempre digo que más allá de que uno pueda participar de un taller o de un encuentro gratuito, ¿sí? Siempre es ideal que cuando tenemos alguna situación problemática en nuestra vida, que esa situación problemática se pueda abordar en sesión individual. Nosotros hoy vamos a estar hablando en el webinar de lo que es la autovaloración, ¿sí? Van a tener información, van a tener algunos recursos, porque a mí siempre me gusta brindar alguna herramienta, alguna técnica para que ustedes después puedan aplicarlo en su hogar. Pero recordemos siempre que si alguno de los presentes está transitando alguna situación profunda a nivel personal, eh, con un simple taller no alcanza. Es necesario que un profesional acompañe ese proceso para que pueda orientar en la toma de conciencia y en lo que es la reprogramación de esa creencia, ¿sí? Que se encuentra limitando. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Para aquellos que es la primera vez que se están conectando y quizás no me conocen, mi nombre es Analía Rotalauer. Y bueno, y desde el año 2017 me encuentro brindando sesiones de biodecodificación y bueno, y brindando formaciones de biodecodificación y otros cursos más aparte de la bio, ¿sí? Pero por sobre todo, mi objetivo principal es el trabajo con la conciencia, ¿sí? Tratar de despertar conciencia, de reconocer las heridas que cada uno tiene y a través de ese reconocimiento y esa toma de conciencia poder ir trabajando. A veces el camino no es fácil, el camino de ser consciente de nuestra propia vida y de nuestra propia historia no es un camino fácil. Todos aquellos que realmente quieren sanar y trabajar en sí mismo saben que el ir hacia adentro para poder sanar esas cosas muchas veces es un camino profundo y doloroso y hasta a veces muy solitario. ¿Por qué? Porque a veces uno se encuentra trascendiendo esas heridas y quizás el entorno familiar, ¿sí? Hermanos, mamá, papá, parientes, gente de la familia, muchas veces no cree o no quiere escuchar o no está interesado en conectar con esto. Entonces muchas veces la persona que se sumerge a sanar su herida, muchas veces transita de manera solitaria ese camino de conciencia. Pero más allá de que sea un camino a veces doloroso, ¿sí? O solitario, es un camino muy gratificante porque nos lleva a poder reconocer nuestras propias sombras, a poder integrarlas y a poder iluminarlas. Y cuando nosotros somos capaces de generar esa transformación energética dentro de nosotros, automáticamente sin hacer nada, sin querer convencer a nadie de la familia, automáticamente esa transformación comienza a verse en el entorno, porque el entorno empieza a ver
empieza a querer transformar su propia vida, ¿no? Por eso el tema de hoy es un tema muy importante, la autovaloración. Y más allá que muchos decimos, sí, sabemos lo que es la autovaloración, quizás lo sabemos en términos de definición, pero es muy probable que nos cueste trabajar ese concepto en nuestra vida, en nuestra historia. Por eso, la idea de hoy es poder profundizar en ese concepto, en esa información y que puedan tener herramientas para poder aplicarlas en ustedes, ¿sí? Así que les voy a compartir las diapositivas del día de hoy. Para aquellos que es la primera vez que se están sumando, les comento que en el grupo de WhatsApp, en lo que es el encabezado del grupo de WhatsApp, ustedes van a encontrar el enlace de YouTube a los otros videos, a los otros talleres que se fueron dando el año pasado, que tienen sanación del linaje materno, sanación del linaje paterno, todo lo que es proyecto sentido, el trabajo con la abundancia, ¿sí? Entonces, aquellos que no vieron esos talleres pueden ingresar al encabezado del grupo de WhatsApp y cuando vayan teniendo tiempo se van sumando y van viendo los videos. Bueno, como les decía, desde el año 2017 yo me dedico a lo que es la biodecodificación. Como creo que la mayoría de las personas que nos sumergimos a un trabajo interno, ya sea desde biodecodificación, constelaciones o Reiki, o cualquier otra terapia alternativa, hay algún momento, un punto de inflexión en nuestra vida que nos hace tocar fondo y esa situación nos lleva a querer sanar ese dolor. Por eso yo digo que el dolor es un gran maestro, porque el dolor es el que te lleva a querer transformar eso, ¿sí? Y bueno, esta experiencia de mi vida, ese punto de inflexión en mi vida fue a raíz de una pérdida de un embarazo que yo tuve, que en mi historia de vida fue un punto de inflexión, ¿sí? Apagamos micrófonos, por favor. Gracias. Em, y más allá de este estudio que comencé a realizar en el 2017, eh, yo tengo otras formaciones, de hecho soy docente y muchas de las personas que hoy están conectados acá son colegas, son docentes también, que conozco de escuelas y de diferentes lugares. Em, y desde ya con 6 años de edad yo ya sabía que quería dedicarme a lo que es el arte, a lo que es escuchar las historias de las personas. Y bueno, mi formación es docente en artes visuales, estudié un tiempo ciencias de la educación, hice la formación de biodecodificación, hice otras terapias alternativas también con ese mismo propósito de ir sanando la historia personal, ¿sí? Para aquellas personas que es la primera vez que tienen un acercamiento a lo que es la biodecodificación, quizás jamás hicieron una sesión de bio y este es su primer encuentro a través de este taller, eh, les comparto, bueno, este concepto de qué se trata la biodecodificación. La bio es una herramienta que nos va a permitir hacer consciente esas emociones que van surgiendo en nosotros, ¿sí? Y nos ayuda a poder identificar esos patrones inconscientes que se encuentran en nuestro mundo interno para de esta forma poder ir decodificando esos síntomas que se manifiestan en nuestra vida, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino que en nuestra vida, porque los patrones inconscientes que nosotros tenemos afectan la biología
y por consecuencia afectan nuestro entorno, ¿sí? Por eso la biodecodificación nos ayuda a esa toma de conciencia, a reconocer cuál es ese patrón para poder ir sanando y transformando esos síntomas. Entonces, hoy que nos vamos a abocar a este tema de la autovaloración, a mí me gustaría que ustedes, en ese papel que tienen ahí sobre la mesa, puedan escribir lo que para ustedes es la autovaloración. No sé, quizás si yo le pregunto a una persona, para vos, ¿qué es la autovaloración? Quizás una persona me diga, y para mí la autovaloración es poder viajar, tener momentos para viajar, para conocer lugares, para conocer otras culturas, otras personas. Y quizás para este concepto, quizás para otra persona, la autovaloración es estar en la familia, compartir con sus hijos, con su esposo, ¿sí? Y quizás para otra persona, no sé, es ir a hacerse masajes, embellecerse. Entonces ustedes, antes de meternos en todo lo que es el concepto de la autovaloración, van a escribir su propio concepto, lo que para cada uno de ustedes es la autovaloración. Y es importante que lo registren en papel, que lo anoten, porque cuando nosotros queremos cambiar algo, ¿sí? Alguna creencia, algún sistema que está en nosotros, tenemos que bajar esas reflexiones que están en nuestra mente a papel, a la tierra, a la 3D, porque es la forma de poder empezar a generar un cambio, si no queda todo en el aire, en el pensamiento. Entonces, van a ir escribiendo lo que para cada uno de ustedes representa esa autovaloración. Aquellos que quieran compartirlo en el chat, lo pueden ir compartiendo, ¿sí? Mientras continuamos profundizando. Si nosotros nos remitimos a lo que es el término, o sea, lo que significa la palabra autovaloración, sabemos que auto proviene del griego que significa uno mismo, alude a uno mismo. Y valoración proviene del latín valorar, que a su vez deriva de valere, que significa vale. Lo que tiene valor para mí. Lo que tiene valor para mí es muy probable que no tenga valor para otra persona. ¿Sí? Por eso yo tengo que ser consciente de lo que vale en mi vida. Y por eso es tan importante que en ese cuaderno vos puedas anotar lo que para vos representa la autovaloración. ¿Sí? Entonces, ¿qué actos en tu vida son los que tienen valor para ti? ¿Cuáles son aquellas acciones, aquellos instantes de tu vida que son valiosos para vos? Para vos es valioso, no sé, compartir con amigos, para vos es valioso tomar unos mates con tu mamá o con tu papá, o jugar a la pelota con tu hijo, no sé, ¿sí? Van a ir escribiendo pequeñas oraciones en el cuaderno de lo que es valioso para cada uno de ustedes. Bien, a ver quién más. Ponen acá, para mí lo valioso es quererme, es darme tiempo, es respetarme, poner límites, es el reconocimiento de mi persona y tiene que ver con mi amor propio. Acá Carla nos dice, valoro compartir, valoro el tiempo y los momentos, ¿sí? Bien, estos son algunos de los actos que tienen valor para cada una de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros profundizamos un poco más en lo que tiene que ver el concepto de valoración, nos vamos a estar remitiendo a esta
información, que es la que está muy conectada a lo que es el coaching, que nos habla de esta toma de conciencia entre el hacer y el ser, ¿sí? Generalmente, en la mayoría de los casos, en la cotidianeidad, los seres humanos caemos en ese proceso de que haciendo determinadas cosas, yo voy a ser feliz, ¿no? Hay como un concepto muy generalizado. Por ejemplo, si yo estudio esta carrera, voy a poder ser un buen profesional reconocido. Si yo me caso y conformo una familia, voy a ser plenamente feliz. Si yo eh, voy a ser mamá, voy a sentirme plena, voy a ser feliz. Generalmente está este concepto instalado en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que haciendo determinadas cosas vamos a ser plenos, felices, completos, ¿sí? Y muchas veces en ese hacer cotidiano nos vamos perdiendo de nuestra verdadera esencia, de quiénes somos, porque terminamos cumpliendo mandatos familiares, terminamos cumpliendo las expectativas que nuestra mamá, nuestro papá, nuestra familia o nuestra sociedad espera de nosotros mismos. Y en ese querer agradar, en ese querer hacer para que el otro esté bien, para que el otro esté feliz, nos perdemos a nosotros mismos, a nuestra esencia. Entonces, acá la invitación es poder reconocernos primero internamente a nosotros, quiénes somos, qué es lo que mi esencia quiere, qué es lo que mi ser desea, para de esta forma, en ese autodescubrimiento, poder empezar a llevar acciones que realmente estén alineados a nuestro ser, a nuestro propósito interno, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos, vamos a ver dos ejemplos. En la filmina pueden observar que el primer ejemplo está aludiendo a un concepto donde la persona, a través de la acción, puede llegar a ser feliz, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un título, podré alcanzar un buen trabajo y podré llegar a ser feliz, ¿sí? Ahí tenemos una creencia que está instalada donde tengo que hacer primero para luego poder ser. Y en el segundo ejemplo vamos a encontrar que dice, me reconozco como una persona muy creativa, capaz de generar dinero con mis creaciones, ¿sí? Fíjense la diferencia entre un ejemplo y otro. En el primero, la persona prioriza el hacer. Y en el segundo, la persona se reconoce a sí misma capaz de crear más allá de cualquier condicionamiento, más allá del título, más allá de si tiene o no tiene trabajo. ¿Me explico? ¿Sí? Uno está alineado al hacer y el otro está alineado al ser. Entonces, ¿cuáles son aquellos aspectos que influyen en la no valoración? Todo ser humano, en algún momento de su vida, transita por esos procesos donde no se siente valorado, donde no se siente reconocido, aceptado, donde siente que no es amado o importante. Entonces,
Esas creencias, esa autopercepción de uno mismo, viene de un bagaje de información que se encuentra en lo más profundo de nuestro inconsciente. Y esos aspectos que están influyendo en esa autopercepción son las creencias familiares. Todas esas creencias que uno escuchó cuando uno era pequeño, lo que escuchaba que mamá repetía, lo que escuchaba que papá repetía, lo que escuchaba decir a la abuela, al abuelo, ¿sí? Esas creencias familiares y también socioculturales, ¿sí? Hay muchas personas que piensan, por ejemplo, no, acá en Argentina no se puede prosperar, hay que irse a Europa, a otro lado, ¿sí? Eso es una creencia de no valoración, ¿sí? Donde la persona piensa que puede encontrar esa abundancia, esa prosperidad, que puede llegar a ser plenamente feliz si hace determinadas cosas. Por ejemplo, irse a otro territorio, ¿sí? Eso es una creencia, que como sabemos, todas las creencias se pueden trabajar. Pero además de estas creencias familiares y socioculturales, también están las lealtades inconscientes. Si yo, por ejemplo, dentro de mi familia, a temprana edad, en mi niñez, estuve durante mucho tiempo al cuidado de mi abuela y mi abuela se crió en el campo, donde habían muchas necesidades, donde quizás se tenían que privar de determinados gustos, y yo fui criada por esa abuela, y además de haber sido criada por esa abuela, siento un gran amor por esa abuela, porque siento aprecio, porque sentí cariño, cuidado. Lo que va a pasar a nivel inconsciente es que yo voy a querer honrar a esa abuela. Y la forma inconsciente que tenemos de honrar a esas personas de nuestra familia es siendo leales inconscientemente. Cuando somos leales a esas personas queridas, terminamos repitiendo patrones de esos ancestros, que pueden ser patrones de yo no soy merecedor, yo no merezco tener abundancia de dinero, yo no merezco tener más cantidad de plata porque la persona que yo quise, mi abuela, era muy pobre. ¿Sí? Entonces, estos son lealtades inconscientes y están tan profundas adentro de nosotros que solos no podemos detectar esto. Esto se detecta en el acompañamiento en una sesión, ¿sí? Porque no tiene que ver con la parte racional, tiene que ver con una parte muy profunda. ¿M? Entonces, tenemos las creencias, como decíamos, las lealtades inconscientes, los mandatos familiares. Si, por ejemplo, la persona nació en una familia donde todos son contadores y el hijo más chico quiere ser, no sé, bailarín, y la familia le va a decir, no, escúchame, hay un estudio contable, te tenés que hacer cargo del estudio contable, ¿sí? Entonces, los mandatos familiares, las lealtades, las creencias y los patrones inconscientes que heredamos tienen un peso en nuestra vida que terminan afectando esa valoración que cada uno tiene sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, vayamos un poco a definir estos dos conceptos que hoy hablábamos del hacer, de que socialmente, generalmente el ser humano tiende a hacer cosas para luego poder ser pleno y feliz, ¿sí? Vamos a ir desmenuzando un poco estos dos conceptos para poder ir trabajando en nosotros, ¿sí? Entonces, el ser. El ser siempre se va a referir a nuestra esencia,
a lo que nosotros somos internamente en esencia. Es la dimensión interna de nuestra vida, aquello que no cambia tan fácilmente y que se encuentra relacionado con creencias, con valores, con sentimientos y con pensamientos. ¿Sí? Entonces, para mí es muy valioso poder compartir momentos de mi vida con personas con las cuales yo me siento a gusto, con las cuales yo siento que esas personas son auténticas, transparentes. Y quizás para otra persona eso no tiene sentido, no tiene valor. Quizás para otra persona el valor es, no sé, ir a gastar dinero en restaurantes, en ropa o en otras cosas, ¿no? Entonces, mi ser va a estar valorando esos momentos que tiene que ver con mi propia escala de valor y con mis propias creencias y sentimientos. El ser va a ser lo que define la personalidad que cada uno tenemos y también todas esas características que son intrínsecas en cada uno de nosotros. El ser tiene que ver con el autoconocimiento, con el conocerme a mí misma. Yo sé que a lo largo de toda mi vida he pasado situaciones difíciles, he pasado por abusos, he pasado por situaciones de muchas injusticias, he pasado por situaciones de pérdidas muy grandes y conocer esas instancias de mi vida, tomar conciencia de mis miedos, de mis limitaciones, de mis dones y mis capacidades, me De permite verdad. a mí, ese autoconocimiento, poder emprender la vida desde un lugar diferente, empezar a aceptarme, empezar a valorarme, ¿sí? Entonces, esta conexión con mi ser va a estar directamente con la capacidad que yo tengo de conocerme a mí misma, conocer todos esos limitantes y todas esas cualidades que uno internamente tiene. La reflexión sobre quiénes somos y cómo nos percibimos a nosotros mismos, es decir, qué pienso sobre mí misma, ¿sí? Si me percibo como una persona que no puede o me percibo como una persona que puedo, que soy capaz, que todo está disponible en mi vida para que pueda emprender o crear lo que quiera crear, ¿sí? Entonces, esa percepción que tiene uno sobre sí mismo tiene que ver con el estado de conciencia, con el proceso de autoconocimiento que uno mismo va dando en el camino, ¿sí? Por eso hoy al comienzo decíamos, las situaciones de dolor, las crisis, los dolores más grandes que uno transita en la vida, si uno lo toma como momentos de gran aprendizaje, uno a nivel conciencia puede crecer muchísimo, porque esta conexión con nuestro ser se va a ir fortaleciendo cada vez más si tomamos esas situaciones como momentos de grandes crecimientos. Entonces, esta conexión tiene que ver con el autoconocimiento, con la reflexión de quiénes somos, nuestra conciencia de nosotros mismos y la forma en la que nos entendemos dentro del contexto de la vida. ¿Sí? Cómo yo me percibo, no sé, dentro de mi familia. ¿Me siento integrada? ¿No me siento integrada? ¿Cómo yo me percibo en mi trabajo, frente a un colega, frente a mi jefe? ¿Me percibo como alguien suficiente, como alguien capaz, como alguien que puede sobrellevar determinadas situaciones? ¿O me percibo como que no puedo? ¿Sí? Entonces, todo esto, la conciencia que uno va estableciendo sobre uno mismo, va fortaleciendo mucho más la conexión con nuestro ser. Por eso yo digo, más allá de que uno haga péndulo, terapia energética, lo que sea, uno tiene que trabajar con la conciencia. Mm. Uno tiene que
meterse en lo más profundo de las creencias y de esos patrones para empezar a cambiar. Y eso lleva tiempo, porque cambiar una creencia y un patrón de pensamiento es sumergirse en la reeducación de aquello que nosotros ya teníamos instalado en nuestra mente, ¿sí? Entonces lleva un tiempo, como cuando uno quiere ir al gimnasio a tonificar Mm. el cuerpo, a bajar de peso, ¿sí? Lleva un tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Entonces realmente uno debe tener internamente ese deseo de querer trascender y de realmente querer conectar con el ser. ¿Se entiende? Ahora veamos lo que es el hacer. El hacer siempre va a estar vinculado a acciones, a actividades y a comportamiento que realizamos en el mundo, en nuestro entorno. Se refiere a nuestras conductas externas, las tareas, trabajos, proyectos, ¿sí? Es la manifestación práctica de nuestras decisiones, de nuestros deseos y de nuestras capacidades. Está vinculado con la productividad, los logros y las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Es lo que proyectamos al exterior y lo que queremos que el exterior vea de nosotros mismos. Yo no sé si ustedes se han percibido a ustedes mismos en determinados momentos donde uno se encuentra en un contexto nuevo y uno se tiene que presentar, ¿no? Supongamos, ustedes van a un curso, a un taller, es la primera vez que conocen a las personas que están en ese lugar y generalmente el primer día se hace una presentación, ¿no? Bueno, cada uno se presenta. ¿Qué es lo que hace el ser humano en esos momentos donde hay que presentarse? Uno dice, y yo soy docente, yo soy biodecodificador, yo soy, no sé, egresado de la universidad de no sé qué, no sé cuánto y tengo el título no sé qué, no sé cuánto y estudié esto, lo otro, ¿sí? Bueno, eso son, está conectado a nuestro hacer, no está, no es nuestro ser en esencia, ¿sí? Es el personaje, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando esa función externa, ¿sí? Esa profesión, ese oficio, ese reconocimiento externo, tiene una completa conexión con el ser, nosotros podemos estar llevando una vida en armonía. Cuando sentimos que eso que estamos haciendo está completamente alineado a nuestra esencia. Pero para eso, uno primero tiene que conocerse. ¿Quién soy? ¿Qué deseo? ¿Cómo quiero transitar mi vida? ¿Qué valoro en mi vida? Si yo no sé lo que valoro en mi vida, no lo tengo en claro, no sé lo que deseo para mi vida, y lo más probable es que la multitud me lleve para un lado y para el otro, como si fuese una canoa sin remo, sin saber a dónde quiero ir. ¿Se entiende? Por Ujú. eso es tan importante conocernos, porque cuando nos conocemos, nos conectamos a nuestra esencia. Y el hacer va a ir en concordancia con nuestro ser interno. Desde el coaching, estas dos dinámicas, el ser y el hacer, están completamente interconectadas. Un cambio en las acciones puede llegar a generar un cambio en la identidad, en la persona, hacer y ser. Y un cambio en la identidad de esa persona puede impulsar
a nuevas acciones, acciones diferentes a las que venía haciendo. Ayudarlos a clarificar quiénes son y también a tomar las acciones necesarias para alinearse con esa identidad y alcanzar sus propias metas. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una amiga que fuma. Cuando se siente nerviosa, fuma, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años atrás yo había ido a comer a la casa de esta amiga, había ido a cenar, nos juntamos a cenar y estábamos comiendo unas pizzas en ese momento y luego de la cena, mientras hacíamos la sobremesa, eh, ella me empieza a hablar de su papá, de lo que su papá estaba transitando, me empieza a hablar de cómo ella se sentía con su papá. Y mientras yo iba escuchando el relato que ella me iba haciendo, en algún momento yo le hice una pregunta a mi amiga y mi amiga con esa pregunta como que se tomó conciencia de algo, se levantó y fue a prender un cigarrillo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? En ese momento hubo algo externo, que fue un interrogante, que le hizo cambiar el esquema interno de pensamiento y ella tomó conciencia de que tenía un grado de responsabilidad en todo lo que estaba pasando. Pero, como nosotros sabemos, nuestro cerebro está preparado para no cambiar. Entonces, cuando uno quiere sanar algo y, y no lo está pudiendo, ¿no? Como lograr a ese cambio, el cerebro automáticamente va a tratar de aferrarse a la creencia antigua, a lo que ya conocía de antes. Entonces, automáticamente como mecanismo de defensa, la persona va y enciende un cigarro, ¿no? Como protección. Me protejo, ¿sí? Para no cambiar, ¿sí? Pero ¿qué sucede si la persona está queriendo dejar el cigarrillo, queriendo transformarse, queriendo vencer ese miedo o esa herida interna? La persona va a tener que empezar a realizar acciones distintas a las que venía haciendo para poder alcanzar esa transformación. Entonces, ¿qué decimos? Lo externo puede modificar lo interno, pero si yo misma puedo transformar esa mirada interna que tengo, voy a facilitar esas acciones que quiero llevar adelante para alcanzar mi objetivo. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar ese balance entre lo que es nuestra esencia y nuestro hacer, tenemos que tratar de ir complementando ese autoconocimiento propio, ¿sí? La conciencia que tenemos sobre nosotros mismos, más ese accionar alineado a nuestro propio pensamiento, a nuestro propio sentimiento. Entonces, esa coherencia interna entre el pensar, entre el sentir y el hacer es lo que va a terminar llevando a la felicidad, a la plenitud, ¿sí? Desde lo que es la biodecodificación, la autovaloración está muy conectada a la forma en la cual la mirada del niño, eh, en la cual esa mirada del niño tenía sobre sus padres, ¿sí? Supongamos, si yo de pequeña veía a mamá y a papá discutir por el dinero, veía que el dinero no alcanzaba, que no era suficiente,
y veía que ese dinero generaba discusiones o problemas familiares, ese niño va a estar forjando internamente una creencia de que el dinero no es bueno, porque el dinero genera peleas. ¿Se entiende? O si yo veía a mamá que mamá no usaba el dinero para comprarse ropa, para darse los gustos, para dedicarse a ella misma, entonces esa percepción de ese niño sobre la mamá, sobre lo que realmente vale y no vale, esa percepción la va a estar internalizando en su propia vida. Por eso cuando nosotros tenemos que trabajar en la propia autovaloración, tenemos que ver cómo nosotros de niños veíamos nuestro entorno, cómo veíamos a mamá y a papá, cómo veíamos a esos adultos referentes que nos cuidaban en esa infancia. Porque sabemos que el cerebro del niño es muy permeable. Todo lo que observa, todo lo que escucha y recibe en los primeros 6, 7 años de vida va a estar internalizándose como creencias que luego obviamente en la edad adulta va a estar repitiendo. Entonces, si yo quiero transformar una realidad de mi vida adulta, voy a tener que remitirme a aquellas miradas que tenía en la infancia. ¿Papá se valoraba en su trabajo? ¿Papá creía en su trabajo? ¿Por qué digo papá? Porque papá, desde la biodecodificación, representa el empuje, la fuerza, la capacidad que todo ser humano tiene para poder progresar y avanzar hacia los objetivos que se traza en su vida. ¿Sí? Y desde la biodecodificación, mamá representa la abundancia, la conexión con la vida. Entonces, ¿cómo veía mamá? La veía mamá como una persona abundante, merecedora, o la veía en situaciones de escasez, de no merecimiento, ¿sí? El niño, todos los niños, a través de la observación, a través de lo que son las neuronas espejos, va a ir incorporando esas acciones que veía en mamá, en papá, en su entorno. Y también va a ir incorporando las frases y las palabras que escuchaba de esos entornos. Y va a ir formando estructuras, mapas mentales, va a ir formando determinadas creencias sobre su propia persona y sobre el mundo. Acá en estas imágenes podemos observar cómo niños menores de 7, 8 años se encuentran imitando los comportamientos de los padres. ¿Sí? La mamá que se encuentra haciendo gimnasia o yoga, bueno, su niño también imita el comportamiento. El papá que se encuentra estudiando, la niña también imita el comportamiento de papá. Papá que está leyendo, el niño también lo imita. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros tuvimos otros ejemplos de padres, no sé, tuvimos un papá que frente a un error gritaba, tuvimos un papá que frente a la equivocación actuaba desde el enojo, con la violencia. ¿Qué va a pasar? Ese niño va a tomar esa información, ese aprendizaje, y lo va a replicar, lo va a repetir. Y la mirada que va a estar teniendo sobre sí mismo no va a ser una mirada amorosa, no va a ser una mirada eh, de valoración. ¿Sí?
Después tenemos, bueno, por ejemplo, acá la niña que está observando el celular, el papá también, el niño que está con los brazos hacia atrás, imitando a los adultos, ¿sí? De esta forma es como trabajan las neuronas espejo. Los primeros aprendizajes que nosotros tenemos es a través de la observación, ¿sí? Los niños imitan las acciones y si los niños ven a mamá y a papá, si se trataban con amor, con valor, esos niños también, cuando sean adultos, se van a estar amando y valorando. Entonces, ¿qué es lo que yo te voy a invitar a hacer? Te voy a invitar que puedas identificar cuáles son las creencias limitantes que se encuentran relacionadas con tu propia valoración. Esas creencias pueden ser pensamientos como por ejemplo, no soy suficiente para generar mucho dinero, o no soy capaz de alcanzar el éxito, o por ejemplo, no puedo encontrar una buena pareja, ¿sí? Te voy a pedir que vayas escribiendo en tu cuaderno cuáles son esas creencias limitantes que vos estás identificando en tu vida. Ese área de tu vida donde vos no te estás sintiendo valorado. No te estás sintiendo valorado en relación a la pareja, no te estás sintiendo valorado en relación a tu trabajo, a tu desempeño, no te estás sintiendo valorado por tus hijos o no sé, por tu esposo, ¿sí? Vas a ir anotando esas frases que aparecen en tu mente en relación a determinadas áreas de tu vida. Porque después, con esas frases que vas anotando, yo te voy a proponer una actividad para que puedas ir trabajando y transformando esa creencia. Así que es muy importante eh, que puedas ir anotando en tu cuaderno. ¿Sí? Bien. Entonces, piensa en las oraciones que escribiste, en aquello que fuiste anotando en tu cuaderno, y vas a responder estos interrogantes que se ven acá. El primer interrogante dice, ¿qué me impide sentirme completamente seguro de mí mismo en relación a esa creencia que tenés? Si tu creencia es no puedo generar suficiente dinero o no soy capaz de generar suficiente dinero, entonces vas a pensar en qué es aquello que te está impidiendo sentirte completamente seguro. ¿Sí? No sé, quizás la falta de estudios, quizás la falta de recursos, y no puedo generar suficiente dinero porque no tengo dinero para comprar determinadas herramientas, ¿no? Supongamos. Entonces, vas a ir tomando nota de qué es aquello que te impide sentirte seguro. ¿Qué cosas son las que te dices a menudo sobre el valor de tu persona? Por ejemplo, no soy suficiente, no soy capaz, no puedo, no lo merezco, o cuáles son esas cosas que a menudo te estás diciendo sobre tu valor como persona. ¿Cómo me siento cuando una persona me elogia? Cuando se acerca alguien a mi vida y me dice un elogio. ¿Cómo me siento yo frente a ese elogio? ¿Lo recibo con amor, con gratitud, con merecimiento, con alegría? ¿O realmente me siento avergonzado, me siento pudoroso, siento que no es correcto? ¿Cómo reacciono frente a esos elogios? ¿Qué creencias tengo sobre mi capacidad para poder alcanzar las metas que me pongo?
Por ejemplo, una creencia limitante puede ser, y mi objetivo es este, pero siento que solo no puedo. Necesito la ayuda de alguien. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son aquellas creencias que tienes sobre tu capacidad de poder alcanzar las metas que te propones? Yo recuerdo mucho en las formaciones de biodecodificación, a veces hay como una frase muy repetitiva que escucho en algunos alumnos que dicen, no, pero yo cada vez que me pongo a estudiar algo siempre lo abandono. A mí me encanta meterme en diferentes cursos, pero cuando estoy por llegar al final, lo abandono. Bueno, ahí hay una información. Cuando la persona está todo el tiempo abandonando cosas, cursos, talleres, formaciones, abandonando parejas, hay ahí internamente una herida que no se pudo sanar. Y esa herida es la herida del abandono. La persona que fue abandonada en su infancia, por más que haya tenido a mamá y a papá en la casa, o sea, que los padres no se hayan separado, que hayan estado viviendo en el mismo techo, si ese niño se sintió abandonado por mamá y por papá, porque papá trabajaba todo el tiempo, porque mamá estaba ocupada, ¿sí? Si ese niño se sintió abandonado, luego en la adultez va a estar abandonándose a sí mismo y abandonando las cosas que emprende, ¿sí? Entonces, es importante que tomemos conciencia de esas creencias. ¿En qué momento siento que no merezco lo que tengo o lo que quiero lograr? ¿En qué momento siento eso, que no lo merezco? Entonces es importante que estas preguntas las vayas respondiendo, porque en realidad las respuestas a estas preguntas van a ayudarte a comprender cuál es esa mirada que vos tenés sobre vos mismo y también poder reconocer esas creencias que te están manteniendo atado a tus ancestros, a tus antepasados. Entonces, una vez que hayas escrito esas frases en tu cuaderno, ¿sí? Esa información que fue viniendo a tu mente, vamos a reflexionar acerca de esas creencias que pudiste anotar en el papel. Esta creencia que anotaste ahí en tu cuaderno, ¿está basada en hechos reales o en suposiciones que has realizado sobre vos mismo? ¿Sí? Entonces te vas a tomar unos minutos para identificar. Si vos pusiste en tu cuaderno, yo no soy merecedor, no sé, de alcanzar determinado objetivo, o yo no puedo terminar con esta capacitación, con esta formación, no puedo alcanzar, no sé, determinado proyecto porque siento que no soy suficiente. Bueno, esa creencia que vos anotaste, ¿tiene un hecho real en tu vida? O sea, ¿en algún momento de tu vida hubo alguna persona que te dijo, vos no sos capaz? ¿O vos no podés, dejarlo hago yo? Porque muchas veces la persona dice, no, yo no puedo alcanzar mi meta porque no valgo, porque no valoro, porque no soy suficiente, porque necesito la ayuda externa. Esa creencia viene conectada a una infancia donde mamá o papá todo el tiempo estuvo sobreprotegiendo para que el niño no se equivoque, para que el niño no cometa un error. No, no, déjalo, hago yo. ¿Sí? Entonces, trata de identificar si esa creencia que estás pensando sobre vos mismo, si tuvo un hecho real y concreto en tu vida.
¿En qué momento fue? ¿Qué persona estaba delante tuyo? Anótalo, ¿sí? ¿Es esta creencia algo que me está ayudando a crecer o es una creencia que me detiene? ¿Sí? Entonces vas a identificar si eso que te decís a vos mismo realmente te está empoderando o realmente te está limitando. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí realmente bien conmigo mismo? ¿Qué creencia estaba presente en ese momento donde me sentí tan bien? ¿Sí? Entonces vas a tratar de reflexionar y pensar, ¿hubo algún momento donde te sentiste plena, donde te sentiste conectada o conectado a tu ser, a tu esencia, donde no te importaba lo que tu familia o el entorno piense sobre vos mismo? Bueno, trata de identificar ese momento, donde te sentiste así, tan conectado a tu ser, ¿sí? Y anótalo también en el cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que pudiste identificar estas creencias limitantes que vienen conectadas a nuestros ancestros, a nuestra familia, y una vez que pudiste detectar esos pequeños momentos o grandes momentos donde te sentiste pleno o plena, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con esa creencia limitante, con la que te está frenando, con la que te está estancando esa área de tu vida, ¿sí? Entonces, vas a tomar una frase de todas las creencias limitantes que anotaste en tu cuaderno, vas a tomar una. Toma la que más urgencia tenga, la que más prioridad le des, la vas a seleccionar y con eso vamos a redactar un nuevo programa, ¿sí? Una nueva programación para empezar a cambiar ese mapa mental que está instalado en nuestra mente. Entonces, vas a escribir una nueva frase que sea completamente positiva en relación a esa creencia limitante. Puede ser que tu creencia limitante sea en relación a la pareja, puede ser que tu creencia limitante sea en relación, no sé, al trabajo o al dinero o a la salud, ¿sí? Y esa frase que vos escribiste, la vas a redactar ahora en positivo, es decir, exponiendo en ese relato completamente lo contrario. Esta nueva frase que vas a estar escribiendo debe potenciar tu autoestima y tu valoración, destacando todos aquellos aspectos positivos que deseas alcanzar en tu propia vida. Y lo vas a estar redactando en un tiempo presente y de manera positiva. Es decir, que si yo pensaba, no, yo no soy merecedor de alcanzar el éxito ni de tener suficiente abundancia, entonces la frase que voy a escribir va a tener que ser completamente opuesta. Por ejemplo, yo soy suficiente para poder crear experiencias de vida en abundancia, en plenitud y en goce, con merecimiento y amor hacia mi propia vida, valorando mis creaciones, valorando mi cuerpo, mi tiempo, mi energía. ¿Sí? Entonces, van a tomarse un tiempo. Muchas veces esta redacción cuesta formularla porque lo que hacemos es traer palabras a nuestra mente
que muy probablemente nuestro cerebro no las tiene incorporadas. Sabemos que el cerebro cuando se enfoca en una determinada creencia, para poder salir de ese lugar, lleva todo un desgaste energético, esa reeducación. Por eso es que muchas veces cuando queremos redactar un nuevo programa, no encontramos palabras, no se nos ocurren palabras, ¿sí? Porque el cerebro está tan acostumbrado y arraigado al programa viejo que le cuesta encontrar nuevas maneras de percibirse, ¿sí? Entonces, yo los voy invitando a aquellas chicas o chicos que fueron escribiendo esas nuevas programaciones, que las puedan compartir en el chat, aquellos que se animen, porque muchas veces el programa que yo redacto le puede ayudar a otra persona, le puede traer nuevas palabras, nuevo vocabulario para poder incorporar, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer con esta programación? Y acá les voy a pedir que anoten en el cuaderno esa frase que vos vas a redactar en tiempo presente y en positivo, con nuevas palabras. Una vez que la tengas redactada, la vas a tener que grabar con tu tono de voz en un audio, ¿sí? Lo vas a grabar tratando de repetir esa frase 3 veces, ¿sí? La lees una vez, la vuelves a leer, la lees otra vez. El audio tiene que tener 3 veces repetida el nuevo programa Lo para Mateo, luego, no puedo estar sin cocinar todo lo que no te gusta porque para luego poder escuchar esa programación, ¿sí? Entonces, una vez que lo tengan redactado, lo graban repitiéndolo 3 veces y ese audio se tiene que escuchar en un lapso de tiempo de 21 días, ¿sí? Lo que va a estar haciendo esa repetición constante durante 21 días va a estar llevando a nuestra mente nuevo vocabulario, nueva información y generando nuevas sinapsis neuronal, ¿sí? Nuevos caminos neuronales. La idea sería que el audio lo puedas escuchar varias veces en el día mientras estás haciendo otras cosas, ¿sí? Mientras estás distraído, no sé, ordenando tu espacio, tu casa, eh, en esos momentos en los cuales te encontrás ocupado, el audio se va a ir reproduciendo y se va a ir afianzando en la parte inconsciente, ¿sí? La idea es que luego de haberlo escuchado durante 21 días, por más que el proceso de 21 días haya finalizado, que puedas tener presente ese programa para ir trabajándolo en tu día a día, ¿sí? En lo cotidiano. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque si bien los 21 días ayudan a generar un nuevo circuito neuronal, luego uno tiene que ir reforzando ese concepto a través de las acciones. Y recordemos que si yo quiero cambiar una realidad para alcanzar un determinado objetivo, voy a tener que realizar acciones diferentes a las cuales venía realizando, porque son esas acciones diferentes las que me van a estar llevando a alcanzar ese objetivo que quiero en mi vida, ¿sí? Entonces, si mi actitud todo el tiempo era silenciarme, callarme, para que el otro, no sé, eh, se sienta bien, entonces yo voy a tener que tener acciones distintas, empezar a comunicarme, empezar a expresar mi pensamiento, mi sentir. Esa nueva actitud, ese nuevo hacer, va a estar contribuyendo en la conexión interna con mi esencia, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio que yo les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Y también les voy a pedir a todos los presentes, por supuesto aquellos que quieran, si desean recibir
El audio de meditación, hay un audio de meditación para sanar el niño interno, es decir, la percepción que ese niño interno tenía acerca de la valoración de papá y de mamá. Si deseas recibir ese audio de meditación para poder trabajar en la sanación de tu niño interno, te voy a pedir que me mandes un correo electrónico a este mail que se encuentra en la filmina, llama trinabahíablanca@gmail.com, solicitando el audio de sanación del niño interno, y te voy a estar mandando por correo electrónico ese audio para que puedas escucharlo. Lo puedes escuchar tantas veces necesites, porque es un audio que va a estar ayudando a fortalecer tu valoración interna, a sanar esa herida del niño interno. Entonces, es importante que escuches la meditación de sanación, pero que también puedas trabajar con el audio de este nuevo programa, de esta nueva frase que hiciste el día de hoy, que lo puedas escuchar durante 21 días para ir fortaleciendo esa nueva percepción sobre vos mismo. Bueno, hasta acá hemos llegado con todo lo que es el material del día de hoy. Espero que haya sido de aporte, que haya servido para quizás tomar conciencia de esas experiencias de tu vida que quizás te estaban condicionando tu presente, ¿sí? Y de esta forma, al detectarlas, poder hacer el trabajo de revisión y de redacción de ese nuevo programa que querés fortalecer en vos, ¿sí? Bueno, yo voy a pausar la grabación por si alguno de ustedes quiere levantar mano, quiere preguntar algo, ¿sí? Vamos a pausar la grabación. Ahí estamos.